Muy bien, buenos días a todos y a todas. Continuamos con la siguiente sesión del coloquio sobre literatura y mirada docente y para mí es un placer comenzar presentando esta mesa que tiene 3 personas. La primera es Miguel Gallego Roca de la Universidad de Almería. El título de su ponencia es Alfonso Reyes, una experiencia mexicana, ideas y proyectos para la enseñanza de la literatura. Brevemente voy a presentar una parte de su currículum. Es crítico literario y profesor de literatura española y comparada en la Universidad de Almería. Es doctor en filología hispánica por la Universidad de Granada y ha sido profesor investigador visitante en distintas universidades, como puede ser la de Lovaina, Trento, New York, Harvard, y también ha estado en Tokio o en la UNAM de México. Y recientemente en la Universidad Federico II di Napoli, dentro del programa Salvador de Dariaga del gobierno español. Simplemente comentar, Miguel, que esto me hace mucha ilusión porque yo fui Erasmus y fui lector, luego no ocupé la plaza, pero en la Federico II de Nápoles. Dentro del ámbito académico destacan sus aportaciones a la teoría y la historia de traducción literaria, títulos como Traducción y Literatura, los estudios literarios entre las obras traducidas y Poesía importada, Traducción y Renovación Poética en España, 1909-1939. También Miguel ha colaborado en el libro editado por Jordi Ponce, Poesía en Traducción. Es colaborador también del volumen Historia de la Traducción en España y participa en diversos proyectos financiados sobre la historia de la traducción en España y Latinoamérica. Entre ellos, por ejemplo, una nueva versión de la historia de la traducción en España y un diccionario histórico de la traducción en España. También como colaborador de diferentes revistas españolas e internacionales, tus trabajos giran en torno a la novela y a la ficción en los siglos XX y XXI y la relación entre la fotografía y la literatura. Además, es director de la editorial de la Universidad de Almería. Bueno, no te puedo decir bienvenido porque también estás en tu casa, aunque estamos en el canal del Centro Mario Benedetti. Es una actividad organizada entre las dos universidades, pero sí, bienvenido y mucha ilusión en escucharte. Adelante. Pues muchas gracias, José. Muy contento de encontrarme con vosotros y sobre todo porque, bueno, estamos tratando esta cuestión de la relación entre los escritores y la enseñanza de la literatura. Y bueno, una de las cosas que ocurre al profesor es que muchas veces normalmente aprende de sus alumnos, sobre todo cuando se va haciendo uno mayor, ¿no? Y en este caso para mí es un placer tener aquí a Raquel, ¿no? Que fue alumna mía y que además es autora de una tesis que yo creo que ha abierto caminos, ¿no? Sobre la figura de Ricardo Piglia, profesor, y además es la editora de un libro que recoge una serie de aportaciones sobre esa perspectiva, ¿no? de los escritores, y en concreto de Ricardo Piglia como profesor de literatura. Y también es una oportunidad esta colaboración entre el Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti y la Universidad de Almería, y crear este entorno a propósito de la enseñanza de la literatura. Además, la tesis de Raquel tenía una particularidad, es que la dirigimos dos profesores, José de Amo, que es profesor de didáctica, y yo, que soy profesor de literatura en el Departamento de Filología, y fue una experiencia bastante notable y bastante enriquecedora tanto para mí, imagino que para José de Amo también, a la hora de dirigir una tesis de una alumna tan brillante como es Raquel y que ahora ha continuado su trabajo en torno a estos asuntos, ¿no? Bueno, he estado oyendo la intervención anterior y se planteaba esta relación, ¿no? entre filosofía y literatura, ¿no? Por parte de Carlos y por parte de Iván, ¿no? Y desde esa aproximación a la enseñanza desde una reflexión filosófica, ¿no? Y planteaba precisamente Iván al final esta relación entre vida, ¿no? Y literatura. Bueno, el caso de Alfonso Reyes es un caso muy digamos, a propósito de las dos intervenciones de esta mañana, ¿no? Porque Alfonso Reyes lo que tiene es una inquietud fundamentalmente metodológica y también de construcción de una serie de instituciones en México para la educación y el progreso de la nación, ¿no? Es decir, Alfonso Reyes es alguien muy implicado, está muy implicado, digamos, desde un punto de vista político, como decirlo así, en la construcción de una sociedad moderna que valore la educación como elemento de progreso, ¿no? Y por tanto también la literatura. El caso de Alfonso Reyes no es de un profesor que hacía, como he estado oyendo también, ¿no? La idea de la performance, ¿no? Lo performativo de la clase de literatura, ¿no?
no es, por ejemplo, digamos, Nabokov, ¿no? Nabokov es alguien que concebía sus clases quizá de una manera mucho más teatral, ¿no? Dramática, que Ricardo Piglia, por ponerlo ejemplo de profesores, novelistas, ¿no? Que en un momento dado combinan la enseñanza con la escritura de ficción, ¿no? Nabokov lo que hacía fundamentalmente es preparar sus clases como si fueran una pieza teatral, ¿no? Es decir, por ejemplo, recordaba un alumno de Nabokov en durante la época de Stanford, ¿no? Y la época que luego tuvo en Massachusetts, ¿no? En Wellesley y en distintas universidades de Nueva Inglaterra. Bueno, en esas universidades de Nueva Inglaterra, un día de invierno, que había nevado, que estaba todo el campus nevado, pues se puso a explicar la novela rusa, ¿no? Y digamos que acabó, ¿no? Explicó a Gogol, a Gorky y tal, y acabó abriendo una ventana, ¿no? Y enseñando un paisaje nevado diciendo, bueno, y este es Tolstoy, ¿no? Y que tenía esta idea performativa, teatral, ¿no? Bueno, el caso de Piglia es a través de la ficción, ¿no? A través de la novela, de las escenas novelísticas que conoce muy bien Raquel. Bueno, como digo, el profesor o el escritor tiene distintas maneras de concebir la enseñanza. En el caso de Alfonso Reyes, fundamentalmente es esa implicación, es la construcción de una serie de instituciones en el moderno México, el México de después de la revolución del año 1910, ¿no? Bueno, entonces yo me voy a centrar, si puedes pasar Raquel, si estás ahí, porque yo creo que conozco exactamente. Me voy a centrar en dos acontecimientos muy recientes para explicar un poco el proyecto de Alfonso Reyes o las ideas de Alfonso Reyes sobre la enseñanza de la literatura, ¿no? Y son dos obras recientes. Una que es una reedición de este libro de Reyes, que tiene una actualidad muy discutible, La Cartilla Moral, que se publicó el año 2019 por el Gobierno de México, por el Gobierno de López Obrador. Ahí tenéis la presentación, ¿no?, que hace Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, a La Cartilla Moral. La Cartilla Moral es un texto que podemos decir sin ningún problema, que es un texto muy inactual, ¿no? Es un texto que desde una moral cristiana plantea los problemas del bien y del mal, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y así bueno, la expresión en castellano se van a leer la cartilla, precisamente procede de esta cartilla moral, ¿no? Es decir, es cuando un padre le dice, cuando un niño ha hecho algo mal, y le dice, te van a leer la cartilla, o tu padre te va a leer la cartilla. La cartilla es esto, porque la cartilla lo que enseñaba es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por ejemplo, sencillamente hay algunos pasajes que explica por qué robar está mal, o incluso por qué asesinar está mal, ¿no? Es decir, es un texto muy elemental, ¿no? Sin embargo, es un texto que en la historia de México tiene una repercusión y una polémica en torno a él siempre desde la primera vez que lo redactó Alfonso Reyes hasta el 2019, en que lo reedita el Gobierno de México. Es un texto muy polémico, ¿no? De hecho, como sabéis, o más o menos podéis conocer, el Gobierno de López Obrador se ha propuesto lo que se llama la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación de México, que sería, digamos, una transformación que lo que pretende es eliminar la corrupción y, bueno, y todo el periodo, ¿no?, del siglo XX del PRI, de los gobiernos del PRI, etcétera, etcétera. Esa cuarta transformación va vinculada a un proyecto moral, ¿no? Y López Obrador elige la cartilla moral de Alfonso Reyes, un texto escrito en los años 40, un texto encargado por el Gobierno de México a Alfonso Reyes, ¿no?, en los años 40, pero que no se llega a publicar en los años 40. Luego explicaré por qué no se publica en ese momento. Pero hoy día, en 2019, en plena pandemia, López Obrador hace una tirada de millones de ejemplares de esta cartilla moral que se distribuyen en las escuelas y que prácticamente se hace un mailing, es decir, que se distribuye en todas las casas de los mexicanos esta cartilla moral. Es un texto, como digo, escrito en el año 44, y muchos lo reciben como el gran fracaso, el fracaso más grande del gobierno de López Obrador, o el fracaso más grande de esa cuarta transformación propuesta
con el objetivo de crear una nueva moral en México, ¿no? Todos sabemos los problemas de México como país y los problemas de la inseguridad, de la violencia de México, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchos consideran que la edición de este texto, de confiar la reforma de México al texto de Alfonso Reyes, escrito en 1944, pues es una ingenuidad, ¿no? Una ingenuidad más de la izquierda, podemos decir, latinoamericana. Muchos dicen López Obrador cree que con una cartilla, esto lo escribe un periodista, que nadie ha leído y que nadie va a leer, va a cambiar la moral de los delincuentes, ¿no? Es decir, en un momento en que la violencia y la delincuencia están en los niveles más altos de nuestra historia, dice un periodista mexicano. Bueno, esto por un lado, ¿no? Esta publicación de la cartilla moral, para que él pueda pasar la perspectiva. Y el otro acontecimiento en este entorno es este libro de un hispanista belga que es profesor de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que tiene una relación con México bastante habitual, ¿no? En el Colegio de México, ha trabajado en la UNAM, ¿no? Ya publicó el año pasado, en noviembre de 2021, un libro que me parece excepcional, que es La Comuna Mexicana, Bruno Bosques, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Bruno Bosques en La Comuna Mexicana? Como digo, este es un libro publicado en la editorial ACAL en 2021. Bueno, pues compara otro acontecimiento conmemorativo, ya que en 1521, el año pasado, ¿no? En 2021 se conmemoraban 500 años de la conquista de México por Cortés, ¿no? Bueno, pues comparaba la conquista de México, el momento de la conquista de México, por parte de Hernán Cortés, con la Comuna de París de 1871, con el primer acontecimiento revolucionario europeo anterior a la Revolución Rusa, ¿no? Y además, vinculando otra circunstancia, es decir, que en 1521 se produjo la conquista de México, es un acontecimiento que ensombrece otro acontecimiento que se produce en Castilla, que es la revolución de los comuneros, de las comunas de Castilla, ¿de acuerdo? Bien, estos dos acontecimientos, tanto la conquista de México como la de los comuneros, las comunidades que se llamaban, ¿no?, las afronta Bruno Bosques desde escritos de Carlos Marx, ¿no?, desde los escritos de Carlos Marx. Fundamentalmente, unos textos periodísticos de Carlos Marx que se titulan, ¿no?, con un nombre colectivo de España Revolucionaria, y luego un texto fundamental de Carlos Marx sobre la Comuna francesa, que es la guerra civil en Francia. Pero lo más interesante son algunas anotaciones de Marx en sus apuntos etnológicos, en donde, basándose en la obra de un norteamericano, de Morgan, Lewis Morgan, que es un libro sobre las antiguas sociedades, dedica un capítulo muy importante a la Confederación Azteca. Y ahí es donde Carlos Marx plantea el futuro de la Revolución Europea como una regresión a comunidades ancestrales, ¿no?, como una vuelta a comunidades ancestrales. Y una de esas comunidades ancestrales que pone Marx como ejemplo es precisamente lo que se llama en náhuatl, ¿no?, en lengua de los antiguos mexicanos, el calpulco, ¿no?, o calpulli, que era la comunidad, la comuna, ¿no? Una comuna, de hecho, de donde Bruno Bosques coge esta idea es de una referencia de Bernardino de Sahagún sobre el momento en que los indios de Tenochtitlán se refugian en el Calpulco, en la casa común, que Bernardino de Sahagún, Calpulco lo traduce como casa común, como comunidad. Bueno, otros lo tradujeron como templo, ¿no? Se refugiaban en esa casa común. Lo importante es que había una idea, o por lo menos la izquierda, ¿no?, y uno de parte de ahí, de un pensamiento marxista, ¿no?, de que en el antiguo México existía una especie de sociedades comunales, ¿no?, en donde todo era colectivo, ¿no?, una especie de cooperativas, ¿no?, donde el trabajo, la familia, todo se hacía una especie de comunidad. La idea de la comuna, ¿no?, la idea de la comuna incluso, digamos, moderna, ¿no?
Bueno, estas dos referencias, es decir, que el gobierno de México en 2019 plantee la cartilla moral de Alfonso Reyes, que en el fondo Alfonso Reyes, digamos, lo que intenta es una lectura de México desde una posición absolutamente eurocéntrica, más que eurocéntrica todavía. Para Alfonso Reyes lo importante, el gran modelo es Grecia, ¿no? Es decir, antes hablábamos o hablabais también de las ideas pedagógicas de Platón, ¿no? Bueno, pues digamos que Alfonso Reyes sería el representante en el pensamiento latinoamericano de una continuidad ateniense, ¿no? De hecho, para él el modelo es Atenas, ¿no? La Atenas clásica también como un sentido de democracia originaria, ¿no? Bueno, pues por un lado ese acontecimiento, la reedición de la cartilla moral de AMLO, ¿no? De López Obrador, y la reivindicación de las ideas comunales en eso que se llama la comuna mexicana o la comuna americana en Nuevo Oeste, esta idea comunista, me hacen reflexionar sobre precisamente la disparidad, ¿no? La disparidad del pensamiento de izquierda latinoamericano, que por un lado reivindica los valores morales cristianos de Alfonso Reyes y por otro lado reivindica los valores comunales, las formas de comunidad, ¿no?, antiguas de los aztecas, ¿no? Estas dos cosas que chocan o que parecen no encajar bastante muy bien, ¿no? Bueno, decía Bolaño que si hay algo peor bueno, Maputar, ¿no? Que si hay algo peor que la derecha latinoamericana es la izquierda latinoamericana, en ese sentido porque digamos que a veces mistifica, ¿no?, ideas como puede ser la de la necesidad de una educación pública y de un orden público, ¿no?, que sería el de la cartilla moral de Alfonso Reyes, y por otro lado esta reivindicación de formas comunales ancestrales en la comuna mexicana. Bueno, voy a contar un poco puedes pasar la diapositiva, Raquel. Voy a contar un poco la idea de cómo se creó esta cartilla, ¿no?, de Alfonso Reyes, que es el centro un poco de mi intervención, porque es, digamos, parte de otros textos de Alfonso Reyes que ahora iré declamando, pero ya a partir de ahí, de la cartilla moral, ¿no? Bueno, como digo, Alfonso Reyes no fue profesor habitual en literatura, ni profesor en sentido estricto, sino que es más bien un dinamizador de la actividad cultural en México, ¿no? Es una figura central precisamente en las ideas educativas del México del siglo XX. Y también, sorprendentemente, como estamos viendo, del siglo XXI, ¿no?, por esta reivindicación de esas ideas suyas en la cartilla moral, ¿no? Bueno, la obra de Alfonso Reyes es inmensa, ¿no? Es lo que se llama un polígrafo, ¿no? Alguien que no descuidó ningún género, ¿no? Fundamentalmente pues, tiene una dimensión histórica, una dimensión, bueno, la poesía de Alfonso Reyes es fundamental, sus narraciones también, los retratos reales e imaginarios, ¿no?, que digamos que también tienen una intención pedagógica de la historia, ¿no? Y como decía antes, sus ideas sobre la filosofía de la educación y sobre todo lo más importante, esa inquietud metodológica de intentar organizar el saber, ¿no? Esa es su herencia, digamos, aristotélica, la herencia iluminista, ¿no?, el intento de organizar el saber, darle un sentido a las comunidades desde la herencia occidental, ¿no? Y bueno, en Alfonso Reyes, fundamentalmente su punto de partida es tanto la estética como la ética kantiana, ¿no? Es decir, la idea de Kant de establecer, de herencia aristotélica, de establecer categorías, metodologías, clasificar, ¿no?, la clasificación de fenómenos literarios, ¿no? Ahora tenemos algunos ejemplos. Y por otro lado también la moral, ¿no?, la moral, la ética kantiana, ¿no? Es decir, una idea, incluso una idea que tendría que ver con la función de la poesía como herramienta para el progreso de los pueblos, ¿no?, y para la paz mundial, porque digamos que en ese sentido estaría en consonancia con las ideas de Kant en su estudio sobre el proyecto para una paz mundial, ¿no?, en donde precisamente pone la literatura, pone la traducción, pone la lectura como una vía de entendimiento entre los pueblos, ¿no? O sea, esa idea que tenía Goethe también cuando formula la Belle Literatura, ¿no? Bueno, en Alfonso Reyes esta inquietud por la filosofía de la educación empieza
durante el porfiriato. Digamos que el porfiriato, los gobiernos de Porfirio Díaz en México van de 1876 a 1911, es decir, es casi toda una época. Nunca hablamos de una época victoriana en Inglaterra. El porfiriato es toda una época en México, ¿no? Una época de organización, de modernización, pero también una época en que un gobernante, Porfirio Díaz, se intenta eternizar en el poder por medios constitucionales, bueno, lo mismo que hoy día tenemos presente Putin, ¿no? A partir de reformas constitucionales intenta eternizarse en el poder. Eso es lo que ocurrió con Porfirio Díaz hasta 1911. Bueno, un poco antes ya se va quebrando los gobiernos de Porfirio Díaz, 1910, que es cuando empiezan los movimientos revolucionarios, el movimiento revolucionario campesino en México, ¿no? Fundamentalmente un movimiento de reforma agraria, como sabemos que es la Revolución Mexicana, del reparto de las tierras, ¿no? Bueno, pues en ese momento de los finales años del porfiriato, la juventud mexicana, que está muy insatisfecha con el modelo educativo de Justo Sierra, digamos, del pedagogo omnipresente en la época, ¿no? Las ideas positivistas de la educación de Justo Sierra, las ideas prácticas fundamentalmente de la educación del programa educativo de Justo Sierra, que era el secretario de Educación de los últimos gobiernos de Porfirio Díaz, ¿no? Pues Alfonso Reyes y una serie de compañeros, cuyos nombres algunos pues, son muy conocidos por todos aquellos que tengamos acercamiento a la literatura hispanoamericana, como Pedro Enríquez Ureña, que es dominicano pero vive en México en ese tiempo, o José Vasconcelos, que también es un autor de dos libros fundamentales para ese periodo, que son El Ulises criollo y la raza cósmica, ¿no? Donde José Vasconcelos precisamente plantea una quinta raza al margen de los negros, los indios, los blancos y los asiáticos, que sería esa quinta raza, que sería la latinoamericana y que sería una especie de superación del pasado, ¿no? Con esa quinta raza crear una nueva civilización, ¿no? Es una idea que podemos decir antirracista, pero también racista, ¿no? Porque está en el contexto de un texto de la raza cósmica, es un texto un poco ambiguo, porque a veces puede considerarse que incluso hay ideas protofascistas en ese texto respecto a una idea de Latinoamérica, y de hecho los fascismos latinoamericanos a veces se bebieron de ese texto de José Vasconcelos. Bueno, pues fundamentalmente esos tres autores, ¿no? Alfonso Reyes, Enríquez Ureña y José Vasconcelos, crean en 1909 el Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud de 1909, ahí tenéis las conferencias, hay otros autores, ¿no? Como Antonio Caso, que son menos conocidos en Europa, ¿no? Pero bueno, Antonio Caso pues es un filósofo cristiano y fue rector de la Universidad Nacional de México. Veis ahí Pedro Enríquez Ureña, Carlos González, José Escofé y José Vasconcelos, que los más importantes, como digo, son Alfonso Reyes, Enríquez Ureña y Vasconcelos. Bueno, pues en esa Ateneo de la Juventud de 1909, digamos que es el origen, ahí está el origen de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, que luego será Universidad Nacional Autónoma de México. Es importante lo de autónoma, porque era una universidad que pretendidamente era autónoma del gobierno de la nación. Es decir, que, digamos, esa es la idea de la autónoma. Lo mismo que existe también la autónoma en España, ¿no? En Madrid o la Universidad Autónoma de Barcelona, tienen ese sentido de estar al margen del gobierno de turno, ¿no? Y ese autónoma se añadió después, es decir, en ese tiempo que se funda la Universidad Nacional de México, en los años 20, Universidad Nacional de México, luego se le añade los autónomas para que quede claro que pretendidamente tenían que estar al margen del gobierno, cosa que prácticamente nunca fue así, pero esa era la pretensión, ¿no? Por un lado eso, y luego el Colegio de México. El Colegio de México también es el Alfonso Reyes. Esto se está hablando un fantasma. Entonces está el Colegio de México, que era el colegio de los exiliados españoles, ¿no? Colaboran con el presidente Obregón, que acoge a todos los españoles, y el Colegio Nacional, ¿no? El Colegio Nacional. Son, por tanto, Alfonso Reyes está en ese momento de creación de instituciones educativas en México, ¿no? Bueno,
Todo ello contra la educación positivista y los programas educativos, como he dicho, de Justo Sierra, ¿no? Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1905 a 1911. ¿No? La filosofía de Justo Sierra, que es llamado, ¿no?, con esa manera grandilocuentes, ¿no?, que en ese momento de la creación de las repúblicas americanas se llamaba el maestro de América, ¿no? O sea, Justo Sierra era el maestro de América, tenía una idea continental. Pues las ideas de Justo Sierra se pueden resumir en dos versiones de una misma idea, que es nacionalizar la ciencia o bien mexicanizar el saber. Esas son las dos ideas fundamentalmente de Julio de Justo Sierra, ¿no? Bien. En el discurso de inauguración de la Universidad Nacional de México de 1910, Justo Sierra dice estas palabras, ¿no? Dice, no se concibe en los tiempos nuestros que un organismo creado por una sociedad que aspira a tomar parte cada vez más activa en el conocimiento humano se sienta desprendido del vínculo que lo uniera a las entrañas maternas para formar parte de una patria ideal de almas sin patria. No, dice Justo Sierra, no será la universidad una persona destinada a no separar los ojos del telescopio o del microscopio, aunque en torno de ella una nación se desorganice, ¿no? Es decir, esta necesidad de que la universidad, de que la enseñanza fundamentalmente esté atenta al entorno, a lo más cercano, ¿no?, a la sociedad en la que nace. Bien, precisamente Alfonso Reyes, Vasconcelos y Enrique Zunaña lo que pretenden es todo lo contrario, ampliar las miras, mirar más hacia lo que está lejano, hacia lo distinto, hacia lo diferente, no estar pendiente de lo cercano, no nacionalizar la ciencia, sino, digamos, en todo lo contrario, implantar una ciencia por encima del territorio, ¿no? Una ciencia universal, podemos decirlo así, por tanto también una idea de la literatura universal, ¿no? Bueno, esta crítica a esas ideas de la nacionalización, de la mexicanización del saber, lo encontramos en otra dimensión de la obra de Alfonso Reyes, y esto es importante, ¿no? Alfonso Reyes, en un libro que a mí me parece que fue uno de los libros fundamentales en mi formación, ¿no?, se llama La experiencia literaria, y precisamente ahí lo que hace Alfonso Reyes en La experiencia literaria es reunir muchos ensayos y tratar de distintas cosas, ¿no?, en ese afán metodológico clasificatorio, ¿no? Por ejemplo, pues, ahí tiene un texto magnífico sobre las antologías, ¿no?, otro sobre la traducción o sobre la metáfora, ¿no?, o las gitanjáforas incluso, los géneros de la vanguardia, ¿no?, de la poesía breve. Pero bueno, en la introducción de la experiencia literaria, Alfonso Reyes habla de distintas formas de transmitir el saber, precisamente. Una de ellas es la que se ha hablado antes en la anterior intervención, que es el diálogo, la tradición oral, precisamente esa forma que decíamos que en un momento dado una clase, ¿no?, puede llegar a descubrimientos a través del diálogo, de la propia reflexión del que está exponiendo, ¿no? Eso que ocurre, como hemos dicho en algunos momentos, de Borges o de Piglia, ¿no?, o de Nabokov, ¿no? Bueno, pues y él habla precisamente de la cadena magnética de lo oral, y esa idea de la cadena magnética es una idea de Platón, ¿no?, precisamente, la cadena magnética de la transmisión oral. Como sabemos, incluso en la antigua Grecia y para Platón, la escritura es una caída, es un descenso, ¿no? Porque lo importante era la memoria, ¿no? Y esa memoria fundamentalmente se transmitía a través de la oralidad, ¿no? La escritura es el comienzo, dice Alfonso Reyes, de las artes archivísticas, ¿no? La escritura es un arte, toda escritura es archivística, ¿no? En la tradición oral donde se producen los descubrimientos, incluso las iluminaciones poéticas, ¿no?, en un momento dado. En el momento que pasa a ser escrito, dice Alfonso Reyes, empiezan las artes archivísticas, el archivo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en Alfonso Reyes es importante lo que él llama ficciones explicativas. Las ficciones explicativas, que serían un ejemplo de esas ficciones explicativas, son las escenas de la novela argentina de Piglia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues Alfonso Reyes también utiliza las ficciones explicativas, y sabemos que el libro más importante del relato de Alfonso Reyes es Los retratos reales e imaginarios, que es una especie de explicación de la historia de América y de Europa a partir de personajes, ¿no?, de anécdotas históricas que explican un personaje, que explican una época, ¿no? De hecho, este Retratos reales e imaginarios
Imaginarios es un libro bastante olvidado y es un libro central, porque es un libro que, por ejemplo, es fundamental para explicar toda la novela, digamos, de la última parte del siglo XX y del siglo XXI en español, ¿no? Las biografías fingidas, ¿no? Tiene una parte cervantina, pero también la de Marcel Schott, ¿no? Los retratos imaginarios, y bueno, y Bolaño, ¿no? También esas biografías de la literatura nazi en América, etcétera, etcétera. Esta sería también una idea de esas ficciones explicativas. Pero me voy a ir a un texto de 1930 de Alfonso Reyes, que es uno de sus relatos más conocidos, que se llama El testimonio de Juan Peña. Y ahí dice Alfonso Reyes, escribe lo siguiente, dice, comenzábamos a hablar de esa generación que creó el Ateneo de la Juventud Mexicana en 1909, habla de eso, ¿no? Dice, comenzábamos a sospechar que se nos había educado en una impostura. A veces abríamos la historia de Justo Sierra, de ese maestro, a veces abríamos la historia de Justo Sierra y nos asombrábamos de leer entre líneas atisbos y sugestiones audaces, audacísimos para aquellos tiempos y más en la pluma de un ministro. El positivismo mecánico de las enseñanzas escolares se había convertido en rutina pedagógica y perdía crédito a nuestros ojos. Nuevos aires no llegaban de Europa. Sabíamos que la matemática vacilaba y que la física ya no se guardaba muy bien de la metafísica. Lo escribe en 1930, ¿no? Es decir, ya está abriendo, bueno, está demoliendo, ¿no? lo que quiso hacer en el entorno peninsular Ortega, que es demoler todo el saber del siglo XIX, toda la herencia del siglo XIX, ¿no? Alfonso Reyes lo plantea precisamente en el positivismo, en la destrucción del positivismo, de la herencia positivista. Pero es que esta herencia positivista en Latinoamérica es fundamental, porque ya lo decía Simón Bolívar, el verdadero descubridor de América no son los conquistadores españoles, no son Colón, el verdadero descubridor de América es un científico que es Alexander von Humboldt, ¿no? Este es el verdadero descubridor de América, y Simón Bolívar lo planteaba así, hasta que no se nos vio con ojos científicos, América no existió. América tenía que construirse con esos ojos científicos. Y el proyecto de Justo Sierra es precisamente esa continuidad, ¿no? Del positivismo que hereda de Simón Bolívar de las revoluciones de la independencia. Y pone en cuestión las matemáticas, ¿no? y la física, y abre la física a las reflexiones filosóficas, ¿no? Por tanto, esa idea más casi renacentista de Alfonso Reyes, casi una vuelta a lo griego en la ordenación de los saberes, ¿no? Y continúa, el testimonio de Juan Peña continúa un poco leyendo, dice, lamentábamos la paulatina decadencia de las humanidades en nuestros programas de estudio. Poníamos en duda la ciencia de los maestros demasiado brillantes y oratorios que habían educado a la inmediata generación anterior. Sorprendíamos los constantes flaqueos de la cultura de los escritores modernistas que nos habían precedido, y los académicos más viejos no podían ya contentarnos, ¿no? Nietzsche nos aconsejaba la vida heroica, pero nos cerraba las fuentes de la claridad. Y nuestros charlatanes habían abusado tanto del tópico de la redención del indio. Este es un momento importante para entender de dónde he partido, ¿no? Por un lado, la herencia positivista, la idealización de las viejas comunidades americanas, ¿no? de la comuna, ¿no? Como dice Bruno Bolser, la comuna mexicana, ¿no? Como proto ejemplo de las revoluciones comunistas, ¿no? Basadas en la comuna de la Francia de 1871, perdón. Bueno, podría poner más ejemplos, pero quiero ir también, no quiero extenderme más en algunos textos donde aparece en las ficciones de Alfonso Reyes ese punto. Bueno, un año fundamental para Alfonso Reyes es 1944. Bueno, todos podéis conocer, la vida de Alfonso Reyes, como digo, empieza con esa presentación en la creación del Ateneo de la Juventud Mexicana en 1909. Luego empieza a viajar por Europa, porque no se siente contento en México, ni en el México del porfiriato, ni en el México revolucionario. Y entonces empieza a instalarse en Europa, trabajando primero en París, en Madrid, traduciendo, pasando una época bastante complicada, y luego empezará a
desempeñar cargos diplomáticos, fundamentalmente en Argentina, ¿no? La embajada, cuando fue embajador de México en Argentina. Ahí es donde ya empieza, digamos, a tener una dimensión institucional Alfonso Reyes y cercana al poder, evidentemente. Y un año fundamental en 1944, ¿no? La madurez de Alfonso Reyes. Porque ese año publica dos cosas: la cartilla moral, a la que volveré a referirme ahora, y un libro clave en la historia o la crítica literaria en español del siglo XX, que es El deslinde, prolegómenos a la teoría literaria. El deslinde es un libro metodológico, es decir, lo que intenta es organizar el saber literario desde una perspectiva aristotélica, filosófica, clasificatoria, ¿no? Que es decir, ahí se plantea desde la distinción entre la lengua y la escritura hasta el estudio de los recursos métricos más. Es decir, es una enciclopedia condensada, muy bien escrita, con una idea de síntesis muy clara, esa claridad que él echaba de menos de lo europeo frente al pensamiento latinoamericano. Y, como digo, es un libro clave en la crítica literaria en español, ¿no? Es decir, está publicado en 1944 en pleno apogeo de los formalismos, en Europa, ¿no? De los estudios formales, el New Criticism norteamericano, ¿no? Es decir, pero aquí lo que plantea, como digo, es lo que pretende ser una ciencia literaria, ¿no? Pretende construir una ciencia literaria, lo llamas así, prolegómenos a la teoría literaria. Precisamente empieza, el del Linde es un libro que empieza con una cita de Kant, que no es engrandecer, sino desfigurar las ciencias, el confundir sus límites. Antes hablábamos, son límites entre literatura y filosofía, precisamente aquí lo que plantea Alfonso Reyes es la especificidad del hecho literario, lo que los formalistas rusos llamaban literaturnos, ¿no? La literariedad, ¿no? Es decir, lo que es un hecho literario, lo que no es un hecho literario, ¿no? Bueno, lo que sí tiene el del Linde es un origen en las clases, ¿no? Porque el origen de este libro son 4 lecciones sobre la ciencia literaria en el Colegio San Nicolás de Morelia, en México, entre mayo y junio de 1940. Y esto se desarrollaba dentro de lo que se llamaba la Universidad de Primavera Vasco de Quiroga. Una cosa, algo semejante a lo que puede ser la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Santander, ¿no? O lo que creó Pedro Salinas, ¿no? Esos cursos de verano, ¿no? La Universidad de Verano, esa idea de los cursos de verano. Bueno, pues eso en los años 40 en México se llama así, la Universidad de Primavera, ¿no? Que llegaba, por supuesto, no eran, los que asistían a esa Universidad de Primavera no eran solamente estudiantes de letras, de humanidades, de filosofía, sino que estaba abierta a mucha más gente. Por tanto, el tono del deslinde, que es un tono muy... no es, iba a decir académico, no un tono académico, un tono crítico, es decir, la terminología crítica de la filosofía, de los estudios literarios, pero intenta explicarlo a un público muy amplio. Esto siempre ha sido en Alfonso Reyes el afán, ¿no? Es decir, explicarlo no a especialistas, sino a un público amplio, ¿no? Luego, precisamente, esos cursos dictados en la Universidad de Primavera Vasco de Quiroga se convirtieron en un curso ya más formal en el Colegio Nacional, y ese curso lo dicta entre agosto de 1943 y 44. Por tanto, el del Linde, si puedes pasar la diapositiva, Raquel. Bueno, esto ya he hablado de ello. Este es el del Linde, ¿no? Bueno, no, la anterior, vamos a quedarnos en ahí, vamos a quedarnos en el del Linde, si tampoco es la anterior, o sea que esta es la primera edición, ¿no? Publicado por el Colegio de México, ¿no? Bueno, ese mismo año que se publica el del Linde, en 1944, y ya voy a centrarme en la parte final, que es la cartilla moral, en 1944, a petición del secretario de Educación Pública, que es otro nombre que cualquier estudioso de la literatura americana también le va a sonar, el secretario de Educación Pública en 1944 es Jaime Torres Bodet, que es un contemporáneo, es decir, es un miembro de los contemporáneos, del grupo contemporáneo, ¿no? Bueno, pues publica, a petición de Jaime Torres Bodet, publica la cartilla moral, destinada fundamentalmente a una campaña de alfabetización del gobierno. Ahora sí puedes pasar la diapositiva y ya estamos con la cartilla moral. Bien. Miguel, disculpa, 5 minutos.
Vale, ya, si con esto ya acababas. Perfecto, Bueno, gracias. pues precisamente antes había, poco tiempo antes de 1944, se había dado a conocer unas estadísticas que mostraban que la mitad de la población mexicana no sabía ni leer ni escribir. Y ante esta situación de que el 50% de la población mexicana era incapaz de leer y escribir, el presidente de la República en ese momento, el gobierno de Adolfo López Mateos, se plantea en 1944 una ley de emergencia nacional contra el analfabetismo, ¿no? Entonces, se crea una cartilla de letras, de primeras letras, ¿no? Y esa cartilla quiere ir acompañada de una reflexión más profunda, moral, y se le encarga esa reflexión a Alfonso Reyes, ¿no? La cartilla, esa cartilla de primeras letras fue elaborada por infinidad de especialistas, de pedagogos, de maestros, ¿no? Pero, como digo, querían ese mínimo de principios morales que las acompañara, ¿no? Bueno, Reyes redacta esta cartilla moral, esos principios morales, le da una organización, y cuando recibe la cartilla de primeras letras que va a ir acompañada de su texto, ¿no?, sobre esa reflexión moral, se da cuenta que se avergüenza, se preocupa, porque la cartilla de primeras letras está llena de falta de ortografía, está llena de incorrecciones, está llena de errores. Entre otros, uno que a él le llama mucho la atención es que, por ejemplo, las vocales en español A, E, I, O, U se escancian de otra manera. Son la I, U, E, O, A. Es decir, las vocales en español son I, E, O. No se sabe por qué no utilizan la escansión normal, que es A, E, I, O, U, ¿no? Entonces se preocupa, se empieza a criticar la improvisación, bueno, y la cartilla moral no se publica, no va acompañada. Puedes pasar, ahí están, esas son las cartillas, pero sin el acompañamiento de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Esas son las cartillas que se publicaron en ese tiempo, ¿no? La campaña nacional en analfabetismo, la cartilla de 1941-1946, y luego se editaban cartillas particulares de acuerdo con los idiomas nativos de los indígenas, ¿no?, de los nativos, ¿no? Maya español, esta la que tengo aquí es la de Maya español, la cartilla de Maya español. Bueno, hay tres razones por las que este proyecto, si ponen la diapositiva anterior, explico un poco la anterior exactamente. Esto es una edición, la de la izquierda es una edición que hace el propio Alfonso Reyes, de esa cartilla unos años después, el año 52, la publica él, pero ya no vinculada al gobierno. Y lo curioso es que unos años después, el 59, que es la edición que tenéis a la derecha, la cartilla moral, está editada por el Instituto Nacional Indigenista, pero no por el gobierno, sino ya por un instituto particular indigenista, en donde precisamente querían poner en valor esos preceptos morales, ¿no? Bueno, el fracaso de esta cartilla moral puede explicarse por tres razones. Primero, en primer lugar, por la moral cristiana de Alfonso Reyes, ¿no? Es decir, prácticamente la idea de Alfonso Reyes lo dice así en la cartilla moral: el creyente hereda, pues, con su religión una moral ya hecha, pero el bien no solo es obligatorio para el creyente, sino para todos los hombres en general. Digamos que esta es la idea. Puede fracasar por esa idea cristiana de la educación, de la pedagogía, de la moral, ¿no? Esa herencia ateniense, antigua, de la antigüedad, y por otro lado, la herencia cristiana. Eso, bueno, de hecho, hubo otro proyecto de editar la cartilla moral en 1992 con el gobierno de Ernesto Zedillo, coincidiendo con el 5º centenario. Se editaron millones de ejemplares de nuevo de la cartilla moral, pero tuvo que retirarse porque el Sindicato de Educación la denunció como texto retrógrado, reaccionario y cristiano, ¿no? Es decir, que ha tenido diversas vidas esta cartilla moral, ¿no? La última, la edición de López Obrador hace 2 años. En segundo lugar, porque crea jerarquías, porque Alfonso Reyes crea jerarquías. La educación moral, dice Alfonso Reyes, base de la cultura, consiste en saber dar sitio a todas las nociones, en saber qué es lo principal
en lo que se debe exigir el extremo rigor, qué es lo secundario, en lo que se puede ser tolerante y qué es lo inútil, en lo que se puede ser indiferente. Poseer este saber es haber adquirido el sentimiento de las categorías, ¿no? Es decir, esta idea de la jerarquía del saber, que también es contrario pues, a una idea, digamos, en donde bueno, hablábamos antes derridiana, ¿no? Del pensamiento derridiano postmoderno, donde las jerarquías evidentemente han saltado por los aires, ¿no? Y también es posible que esta cartilla haya tenido, ¿no?, esta trayectoria por la propia actitud de Alfonso Reyes frente a los gobiernos mexicanos, ¿no? Es decir, por la crítica que hizo en un primer momento a ese descuido a la hora de redactar las cartillas morales, a la hora de revisar esa cartilla de primeras letras, ¿no? Bueno, como digo, pasa ya la última diapositiva, ya con esto acabo, José. Esto es lo curioso, y con esto ya sí termino, ¿no? Esto es lo que a mí me ha resultado bastante curioso, y por eso es por lo que elegí cuando Raquel me propuso participar en este seminario. Me pareció importante esta actualidad absolutamente absurda de Alfonso Reyes y de la cartilla moral en el México actual. Bueno, junto a la reedición de la cartilla moral por parte del gobierno de López Obrador ha publicado hace unos meses esa guía ética para la transformación de México. Claro, todo esto se presenta con grandes campañas de prensa, presentaciones, reparto de ejemplares, ¿no?, de la cartilla moral en primero y después de esta guía ética para la transformación de México. Si os fijáis, el texto del gobierno de López Obrador, fijaros de lo que trata. Por ejemplo, del amor, ¿no?, del sufrimiento y el placer, del perdón, de la fraternidad, de la riqueza y la economía, de los acuerdos, ¿no? Es decir, una idea, leer la cartilla moral de Alfonso Reyes, esa idea de lo que está bien o está mal, aplicado en eso que hoy se llama la guía ética para la transformación de México, que es la guía de la cuarta transformación, de eso que López Obrador llama la cuarta transformación de México, ¿no? La primera sería la Guerra de la Independencia, la segunda, la Reforma, la época de la Reforma, la tercera, la Revolución Mexicana, y esta cuarta estaría basada en la cartilla moral de Alfonso Reyes. Eso es lo que a mí me parece absolutamente... iba a llamarlo demencial, en un sentido moderno pero bueno, vivimos tiempos demenciales, ¿no? Es decir, el problema es que vivimos tiempos demenciales en ese sentido. Bueno, pues esta era mi aportación y os agradezco la atención y perdonadme si, porque no lo tenía muy bien a lo mejor todo estructurado, porque ya os digo que tenía mucha información y he querido pues resumirla sobre la marcha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gallego. Ha sido un placer escuchar. Luego, como os he comentado, tendremos tiempo para los comentarios, preguntas, etcétera. Pero también para mí es un placer presentar a la siguiente ponente, Isabel Jiménez Caro, también de la Universidad de Almería. El título de su ponencia es de Juan Rulfo a Juan Villoro, la oralidad especular. Pero bueno, una breve presentación de Isabel Jiménez. Es profesora titular de literatura española en la Universidad de Almería. Imparte clases tanto de literatura española de los siglos XIX-XX como de literatura hispanoamericana en filología hispánica. Como carrera investigadora podemos destacar su tesis doctoral, Recepción y teoría del género novelístico en España durante la época de Isabel II, 1843-1868. Fruto de estos estudios son varias publicaciones, tanto diversos artículos relacionados con la novela decimonónica como su libro Ideas acerca de la novela a mediados del siglo XIX, junto al Inmaculado Orán, el Caridem. También revista científica y literaria Almería 1847-1848, una antología. Asimismo, también ha publicado trabajos relacionados con la narrativa española de la segunda mitad del siglo XX, centrándose en autoras como Esther Tusquet, Lourdes Ortiz, Vicente Molina Foix o Ana María Moix, entre otros. Además de seguir con la narrativa española, también ha trabajado la narrativa mexicana, fundamentalmente Juan Rulfo y también Roberto Bolaño y Yuri Herrera. En 2019 publicó, antologó y editó Tal vez vivir, una antología poética de Ramón Buenaventura. Y en la actualidad, desde hace 4 años, coordina junto con Ramón V la Facultad de Poesía de José Ángel Valente. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Bueno, muchísimas gracias
a todos, a los organizadores, enhorabuena, a José Rovira, que me acaba de presentar, a Mónica Ruiz también, y especialmente le quiero dar las gracias a Raquel Fernández, por supuesto, por haberme invitado a estar aquí, y porque, como decía antes Miguel, ella fue una alumna, nos conocimos en las aulas, y ahora tenemos mucho que aprender de ella. Así que, bueno, muchas gracias. Yo voy a intentar, voy a ser mucho más breve que Miguel, para que tengamos tiempo y porque, bueno, quiero agilizar un poco esto. Bien, en la conferencia que imparte Jorge Luis Borges sobre las 1001 noches, se detiene en el significado de la palabra mil para hablar del infinito y de cómo, al decir y una, ese infinito se ensancha como si eso fuese posible. Las lecciones magistrales o conferencias en el aula son, sin duda, una de las mejores herramientas que los docentes podemos usar, no solo por lo que aportan en cuanto a contenido, cosa dada por supuesta, sino porque probablemente para el alumno no es igual que esa explicación se reciba del profesor que, en este caso, escuchar a Jorge Luis Borges decirlo, ¿no? La voz de quien habla me parece fundamental hasta tal punto que creo que modifica la lectura de los textos de quienes hemos oído hablar. Y a eso podemos sumar el rostro, la imagen directa de quien nos habla. ¿Por qué sucede eso? Que nos habla a nosotros, a los escuchantes, ¿no? Bien, yo soy profesora de literatura hispanoamericana y entre el material que considero necesario para las clases está, por supuesto, el contenido audiovisual, ¿no? Entonces, en el aula virtual tenemos las magníficas y para mí infinitas, como las 1001 noches, entrevistas que en los años 70 y 80 Joaquín Soler Serrano hará una serie a los autores más conocidos y leídos de aquel tiempo, ¿no? Entonces podemos estar escuchando a Alejo Carpentier, a Julio Cortázar, a Juan Rulfo, a las dos entrevistas de Borges, sobre todo la primera, ¿no? Octavio Paz, que fue la primera que yo vi, la de Octavio Paz, me sorprendió mucho porque ese señor así alto y tal, y luego tenía la vocecita muy, era como un contraste entre, y ahora cuando leo a Octavio Paz oigo su voz, de verdad. Bueno, me acuerdo que llegaba a clase con esas, estaban en VHS, después en CD y ahora ya las tenemos online, ¿no? Entonces, bueno, a esas entrevistas que además tienen la misma estructura todas y me parecen pues muy interesantes y que quizá tendríamos que estudiarlas, ¿no? Porque siempre se habla del origen del escritor, de la familia, después de la influencia de la literatura universal, de la literatura española, en fin, para llegar al final a su literatura. Y en ese recorrido que hace López Soler, me he ido a los bandos de Castilla, Soler Serrano, en ese recorrido, digo, que además él está muy bien documentado, pues nos permite situar perfectamente a ese autor, no solamente en ese momento en el que es entrevistado, sino en la historia de la literatura hispanoamericana o en español, ¿no? Bien, a ese material hemos ido sumando en los últimos años las diversas lecciones de Ricardo Piglia, ¿no? Siempre les cuento a mis alumnos que cuando lo conocí, cuando lo trajimos a la Universidad de Almería, cuando nos visitó aquí, nos dijo que de todas sus actividades, sin duda con la que más disfrutaba era con la docencia, y de verdad que esa afirmación dotó de sentido mi oficio y mi vocación. O sea, yo es que lo siento así también, salvando obviamente absolutamente todas las distancias. De hecho, cuando nos cuenta sobre Borges o sobre el origen de la novela argentina, uno tiene ganas de hablar como él, de inclinar el cuello o, mientras mantiene una mano apoyada en el atril, subrayar con la otra las palabras. Contamos también, aparte de estas lecciones magistrales de Piglia, insisto, yo estoy hablando como profesora de literatura hispanoamericana, también con una serie de documentales como el que
por ejemplo, el propio Piglia sobre Macedonio, ¿no? que dirige Andrés Titella, que también nos visitó en el congreso que organizó Raquel como homenaje a Piglia, o dentro de esos programas de Radio Televisión Española imprescindibles, pues el de Jamás leía Onetti, o en el de la televisión argentina, Memoria Iluminada, tenemos a Alejandra Pizarnik, etc. Entonces, bueno, todo ese material. También en el aula virtual contamos con la magnífica conferencia que imparte Juan Villoro sobre Pedro Páramo, y es en la que yo me voy a detener. La primera vez que yo supe de Juan Villoro fue en el 2009, era el centenario, como saben, del nacimiento de Juan Carlos Onetti, un autor además muy admirado por Juan Rulfo. Y bueno, él luego clausuraba a Vargas Llosa, pero en fin, estaba una de las clausuras, y es que puede haber varias, era la de Juan Villoro, y yo soy muy nerviosa, me distraigo con todo, me cuesta mucho prestar atención. Supongo que no me diagnosticaron nada de pequeña, pero me lo podían haber. Bueno, el caso es que Juan Villoro leyó su conferencia, leyó durante 1 hora, y yo no pestañeé. O sea, es que me pareció magnífica la construcción de su discurso. De hecho, cuando salí de esa conferencia sobre Onetti, llamé al profesor y crítico Miguel Gallego y le dije: Miguel, quiero a Villoro en Almería. O sea, es que, bien, así es como llego a Villoro, que como saben todos ustedes, pues es cuentista, es escritor y crítico mexicano, ¿no? Ha escrito cuentos, teatro, ensayo, crónica y periodismo literario, etc. Bien, pues en 2016 imparte una serie de conferencias o lecciones magistrales sobre la novela mexicana, dice, de las que pretende conocer la relación entre historia y ficción. Es curioso porque en el 2005 Ricardo Piglia también participa en el coloquio internacional Juan José Saer y Ricardo Piglia entre ficción y reflexión, y ahí dice que Piglia hay que buscar la ficción en la realidad y cómo la crean los políticos y el Estado. Esa conexión, dice Piglia, entre la ficción y la realidad se ejemplifica precisamente con la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y dice Piglia textualmente: una de las grandes fotografías de México. Él explica, y son palabras de Piglia: al estar en México el Día de los Muertos, he comprendido que Pedro Páramo es una novela realista en la que los muertos conversan y hablan, ¿no? Ahí vemos lo de realista, donde los muertos conversan y hablan, esa dicotomía, ¿no? Pero para eso, sigue Piglia, uno tiene que venir y ver. Y desde luego me parece que la tradición de la literatura empieza con el Quijote, a quien la ficción le cambia su relación con lo real. Bien, podríamos establecer un juego especular en el que, de un lado, el de acá, estarían Piglia y Villoro, y al otro lado del espejo Borges y Rulfo. Recuerdo, por ejemplo, también la lección que también me parece muy buena, la que imparte Juan Villoro sobre Jorge Luis Borges. Es Jorge Luis Borges el autor ausente, ¿no? Bien, como digo, la conferencia de Villoro sobre Pedro Páramo forma parte de ese ciclo de conferencias de novelas mexicanas, precisamente en el Colegio Nacional al que antes se refería Miguel Gallego, ¿no? Se pretende, y cito cómo se anunciaba en la prensa, se pretende discutir la situación política, económica y social del México posterior a la Revolución Mexicana. Se tocarán temas de los años 30, 40 y 50, en donde, ¡ay, que se me cae esto!, en donde el asentamiento de un partido oficial en el poder permitió la consolidación de las instituciones, la modernización de la ciudad y el surgimiento de una nueva burguesía. Empezará con la novela de 1929 de Martín Ruiz Guzmán, La sombra del caudillo, después habla de la de Rulfo y después la de, que es del 55, como saben, la de Jorge Ibargüengoitia, Los relámpagos de agosto, ya de 1964. En la lección de Juan Villoro sobre Pedro Páramo
habla de los diferentes momentos en que la novela de Rulfo, Pedro Páramo, presenta la historia mexicana, fundamentalmente de la Revolución Mexicana y de la Guerra Cristera. Recordemos que en la entrevista que en 1977 le hace Soler Serrano a Rulfo, que me parece me parece extraordinaria, uno se queda prendado para siempre de Juan Rulfo en esa entrevista. Bien, pues ahí cuenta cómo él vivía en un pueblo que ni siquiera estaba en los mapas porque era tan pequeño que no aparecía en los mapas, que eso ya también me parece como una premonición, ¿no? Y cómo a raíz de la Guerra Cristera su familia lo pierde todo y se tienen que ir a San Gabriel, ¿no? Entonces esa Guerra Cristera, de hecho uno de los, el padre, ¿cómo se llama? Termina alistándose a la Guerra Cristera. Bien. Pero nos advierte Villoro en esta relación de Pedro Páramo con el padre Rentería, que no me salía, en esta relación de la historia y la ficción, estos hechos históricos en Pedro Páramo, y transcribo, orbitan la trama pero no la constituyen. Hay una construcción simbólica en Rulfo, ya que la realidad que refleja realmente lo que hace es reinventarla. Cito, transcribo, cabe preguntarse, dice Villoro, en qué medida refleja una realidad y en qué medida la reinventa. Antes de seguir adelante en su conferencia, Juan Villoro señala lo de todos conocidos. Él habla de que lo misterioso no es que Rulfo dejara de escribir, sino lo misterioso es que escribiera esas dos obras. ¿No? Me parece muy bien como lo plantea Villoro, ¿no? Recordemos que en la entrevista de Soler Serrano, cuando le pregunta, bueno, maestro, porque él siempre llamaba maestro a todos, que a Borges, por cierto, le molestó mucho, él dijo, deje de llamarme maestro ya, ¿no? Bien, pues dice, bueno, maestro, ¿y ahora qué está escribiendo? Y él contesta que está escribiendo una novela que se titula La Cordillera, que como sabemos nunca existió, ¿no? Juan Villoro cuenta cómo con esa ironía, Rulfo siempre respondía a esa pregunta de eso, ¿qué está escribiendo? Bueno, lo que nos dice Villoro es que Rulfo es conocido efectivamente por esas dos obras, publicadas, como sabemos, en el 53 y en el 55, que pese a la escasez son un legado inagotable. Inagotable me parece a mí también la manera de enseñar de Villoro, como la de Piglia, ¿no? Por supuesto. Se detiene en historias y anécdotas, generalmente de otros escritores, como la fábula que cuenta del zorro de Monterroso, ¿no? Para hablar precisamente de la no escritura de Rulfo. Esa serie de historias, que lo hace también Piglia, y de anécdotas, agilizan muchísimo la charla y la hacen más interesante. A mí, como digo, me recuerda mucho en ese sentido a la manera de plantear esas lecciones magistrales o conferencias de Ricardo Piglia. Villoro plantea, antes de nada, la manera en la que se suele ver la trayectoria de Juan Rulfo, y para ello pone el ejemplo de Borges, ¿no? A Borges, dice, siempre se le ha visto como cosmopolita, pero no es así. A raíz del libro de Beatriz Sarlo, los límites de Borges estarían entre el barrio y el universo, ¿no? En el caso de Rulfo es a la inversa. Es tan honda su relación con el campo mexicano, lo pensamos, dice Villoro, que a veces más como un antropólogo del habla que como un creador de estructuras totalmente modernas. Al respecto dirá Villoro como, aunque él, Rulfo, siempre negó, en esa entrevista de Soler Serrano también se ve, como siempre negó que había leído a Faulkner, pero Villoro lo plantea, ¿no? Como se ve la influencia o la casualidad, ¿no? de Faulkner en toda la literatura hispanoamericana. Y también en Rulfo, claro. También habla en ese sentido de que el caso de Rulfo es realizar el recorrido contrario al de Borges, ¿no? Es un recorrido a la inversa. Porque luego habla también de la influencia que va a tener Rulfo en muchísimos
escritores y pone el ejemplo del japonés Kenzaburo Oe, ¿no? el premio Nobel. Bien, si Rulfo, nos dice Villoro, se hubiera limitado a registrar el habla de los campesinos de Jalisco, pues cada año tendríamos una obra magnífica, nacional, mexicana, etc. ¿no? Entonces, verlo así, y él parte de los estudios que hace Miñolo del habla de Rulfo, verlo así, dice, es verlo de una manera muy, o sea, es una visión reductora, ¿no? Porque lo que él hace, y transcribo las palabras de Villoro, es reinventar el lenguaje mexicano. A mí hay una idea que plantea Villoro en esta conferencia que siempre la recuerdo y la comento en clase, y es que es curioso porque cuando leemos Pedro Páramo, los cuentos, decimos que, bueno, que cómo hablan los campesinos mexicanos, ¿no? Que hablan, y sin embargo, los campesinos mexicanos no hablan así, es decir, consigue lo genuino del habla a través de una ficción, de una invención, ¿no? Bien. Rulfo le dirá a Soler Serrano, que por cierto la entrevista que le hace es de 1977, que hace ya 22 años que había publicado Pedro Páramo, ¿no? Le dirá a Soler Serrano respecto al lenguaje de su novela Pedro Páramo, y transcribo las palabras de Rulfo: tengo que inventarle, me encantaría tener la voz de Rulfo, me encantaría que pudiéramos ir oyendo las voces de Borges, de Piglia, de Rulfo, de Villoro, ¿no? Pero bueno, transcribo las palabras de Rulfo: tengo que inventarle al personaje, se refiere, el modo de hablar, porque ellos no hablan así. Fin de la cita. Rulfo, nos dice Villoro, como dijera Piglia de Borges, cuando habla de la literatura conceptual, crea literatura fantástica. Monterroso, y al que sigue Villoro, habla de esa creación de la literatura fantástica de Rulfo, en este caso la literatura fantástica de la pobreza. Esto me parece esencial, esto me parece el mejor mensaje, la mejor idea de la conferencia de Villoro. Literatura fantástica de la pobreza. Los fantasmas de Rulfo son tan pobres que son fantasmas de verdad. No son fantasmas que llegan, son fantasmas de verdad. Ahí estábamos en la primera mesa, estábamos oyendo a Iván y a Carlos hablando del concepto de verdad como el concepto esencial de la filosofía, ¿no? Pues son fantasmas de verdad, no vienen del más allá, vienen de la realidad mexicana. Dice Monterroso: les podemos negar también el pertenecer al glorioso mundo de la literatura fantástica. Bueno, esa, como digo, me parece una de las mejores ideas, de las mejores lecturas de Pedro Páramo. Esos fantasmas, además, como nos recuerda Villoro, se encuentran en el desierto, y en el desierto no hay nadie, ¿no? Es ahí, en ese desierto, en ese páramo, también se detiene en el título, ¿no?, de Pedro Páramo, bueno, donde moran sus fantasmas. Son fantasmas, son almas, son ánimas que tratan de llegar al más allá, pero claro, que están atrapadas en ese desierto, ¿no?, en ese páramo. Rulfo, además, plantea, dice Villoro, desde un punto de vista filosófico, el calvario que significa no morir, como Borges lo hace en El Inmortal o como Kafka en el cuento este del cazador. Si todo es eterno, todo vale la pena, es decir, es la fugacidad la que da valor a las cosas, ¿no? ¿Qué nos plantea, va terminando Villoro, en relación a la historia? Bien, lo que plantea Rulfo es la historia de los que han sido expulsados del mundo de los hechos. No tienen destino propio, no tienen historia. Por lo tanto, se trata de la gran parábola del despojo, que ni siquiera pueden, o sea, son tan pobres que ni siquiera pueden tener sucesos. Y ahora pregunta Villoro, que podríamos
entenderlo también como una pregunta de Octavio Paz, ¿no? O a mí me lleva ahí también. ¿Cuántos millones de mexicanos no pertenecen a esta condición de no tener un destino asequible? Un destino asequible, ¿no? Dice Villoro. Para ello, claro, esa no existencia tiene que ver con la oralidad, con los murmullos, con las voces, y entre esas voces, esos murmullos, se opone el silencio aterrador, ¿no? El silencio omnipresente. Habla, y me parece muy pertinente en estas... Habla también Villoro de las grabaciones de Juan Rulfo, y dice que nadie como Rulfo leyó los textos de Rulfo. Y es verdad, volvemos a lo que decía antes, ¿no? Si tú oyes a Rulfo, tú estás leyendo ya, es que somos muy pobres o cualquier... Y te viene... bueno, pues dice que nadie leyó sus textos y se detiene en la voz de Rulfo. Dice que es una voz, dice Villoro de la voz de Rulfo, es una voz que nos remite al campo mexicano, una voz dolida y poética. Habla de esa voz literaria ya en su obra, en la que se recoge muchas frases coloquiales y que apunta a otra idea que me parece muy interesante, que todas esas voces son voces póstumas, porque son voces muertas, son voces de los muertos, son voces póstumas como lo son las voces grabadas, ¿no? Como cuando ahora oímos a Borges, a Piglia, son voces póstumas, ¿no? Cualquier voz grabada es una voz póstuma. Pues los personajes, incluso luego lo será la voz de Juan Preciado también, ¿no? Cuando también pasa ya a ser un muerto, ¿no? O sea, Juan Preciado pierde su voz. Bien, ese uso del lenguaje, que además lo sitúa en ese paisaje indeciso, todo es borroso, ¿no? Todo es borroso. Lo que subraya Villoro es la oralidad musical, la parte lírica de Juan Rulfo, porque además hace música también con la pobreza de vocabulario. Hay un fragmento que lee donde habla de la palabra, el sonido de la palabra, donde vemos además una serie, no lo recuerdo de memoria, ¿no? Pero una serie de aliteraciones donde es ese concepto de la repetición, o sea, es la pobreza del lenguaje que como el contrapunto es precisamente la repetición para engrandecer ese lenguaje. Bien. Quiero recordar el conocido, hablando de esa literatura fantástica que tanto desde el punto de vista conceptual, como señala Piglia, crea Borges, como esa literatura fantástica que crea Rulfo. Y quiero recordar hoy aquí ese famoso encuentro que tienen los dos, en los que ambos parecen personajes el uno del otro, ¿no? Y si me lo permitís, porque yo creo que Borges, en esa construcción de la literatura fantástica, lo que inventa Borges es un modo de leer, y lo que inventa Rulfo en esa concepción de literatura fantástica es un modo de hablar, ¿no? Es esa leer y hablar, la palabra escrita y la palabra dicha, podríamos decir. Bien, como digo, me parecen ambos personajes de sus respectivas obras y vuelvo a lo mismo, me encantaría que vamos a oírlos en sus voces. Si me lo permitís, leo el diálogo porque me parece maravilloso, ¿no? Porque tenemos Argentina, o sea, dentro de esas tres grandes áreas que hace Piglia, ¿no? Pues aquí tenemos Argentina, México y lo universal, ¿no? Con dos autores absolutamente universales. Rulfo. Maestro, soy yo, Rulfo. Qué bueno que ya llegó. Usted sabe cómo lo estimamos y lo admiramos. Borges. Finalmente, Rulfo, ya no puedo ver un país, pero lo puedo escuchar, y escucho tanta amabilidad. Ya había olvidado la verdadera dimensión de esta gran costumbre, pero no me llame Borges y menos maestro.
dígame Jorge Luis. Rulfo, qué amable. Usted dígame entonces Juan. Borges, le voy a ser sincero. Me gusta más Juan que Jorge Luis, con sus 4 letras tan breves y tan definitivas. La brevedad ha sido siempre una de mis predilecciones. Rulfo, no, eso sí que no. Juan cualquiera, pero Jorge Luis solo Borges. Borges, usted tan atento como siempre. Dígame, ¿cómo ha estado últimamente, Rulfo? Yo, pues muriéndome por ahí. Borges, entonces no le ha ido tan mal. Rulfo, ¿cómo así? Borges, imagínese, don Juan, lo desdichado que seríamos si fuéramos inmortales. Rulfo, sí, es verdad. Después anda uno por ahí muerto, haciendo como si uno estuviera vivo. Borges, le voy a confiar un secreto. Mi abuelo, el general, decía que no se llamaba Borges, que su verdadero nombre era otro, secreto. Sospecho que se llamaba Pedro Páramo. Yo entonces soy una reedición de lo que usted escribió sobre los de Comala. Rulfo, así ya me puedo morir en serio. Bien, es que me resulta muy divertida y donde aparece, porque en las entrevistas estas de Soler Serrano, tanto Borges como Rulfo manejan esa ironía, ¿no? en sus respuestas, en ese diálogo, ¿no? Con el otro. Me parece absolutamente maravilloso como no ya solo en su literatura, sino en sus, a la hora de hablar, de dialogar, de entender la comunicación, en definitiva. O sea, solo entienden la comunicación a partir de la ironía. Bien, voy terminando. Como ya he dicho, bueno, Villoro terminará la conferencia hablando de esa gran parábola del despojo, de los expulsados, de la historia, como si no existieran. Rulfo, en 1977, en esa entrevista a la que me estoy refiriendo, dice que hubo varios intentos de fotografiar los espacios en los que se desarrollan algunos de los cuentos de Llano en Llamas o de su novela Pedro Páramo, pero que nunca lograron encontrar ese paisaje, ni, continúa Rulfo en la entrevista, los rostros de los personajes fueron encontrados porque sencillamente no tienen rostro, entonces no podían ser encontrados. Y dice Rulfo, transcribo, en Pedro Páramo está roto el tiempo, está roto el espacio, trabajo con muertos. En realidad es una novela de fantasmas, ¿no? Volviendo a la idea de la literatura fantástica. Pero curiosamente, Rulfo hizo numerosas fotografías de México. Entonces, me pregunto si son fantasmas también lo que fotografía Juan Rulfo, ¿no? Porque el México rural de mediados, ya sabéis que son, ya saben que las fotos son en blanco y negro, ¿no? Digo que el México rural de mediados del siglo XX que él fotografía, creo que lleva el mismo desconcierto que se encuentra en su literatura. Ahí están, en esas fotografías, los paisajes y los rostros, y nos parece que sigue usando en esas imágenes un espacio y un tiempo rotos. Así, ni Comala ni el llano se pueden localizar, sin embargo, es el propio Rulfo el que fotografía ese México en el que podemos situar su literatura. Como lectores, no obstante, sí sabemos que el mundo que habitan es el de la tierra baldía, volviendo a la idea de los despojados, de los expulsados. Dice en el Llano en Llamas, desde entonces la tierra se quedó baldía. Perdón, es de Pedro Páramo, en la página 13. De esta manera, los llanos deshabitados pueblan sus cuentos, su novela, sus fotos. Entonces, en medio de estos parajes, podemos preguntarnos dónde están los hombres. Están, por supuesto, expulsados del paraíso terrenal y están expulsados de la historia. Esta idea de despojados de la historia creo que se ve especialmente bien en el cuento Es que somos muy pobres, ¿no? Cito, junto al río hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas de muchos que se abren y cierran y como que quieren decir algo, pero no se oye nada, como que quieren decir algo,
pero no se oye nada. Bien, la citada, voy terminando ya, no sé si... En la citada entrevista de 1977 cuenta Rulfo cómo el hecho de vivir en el orfanato, bueno, él dice textualmente, aprendí a deprimirme y también dice que no ha dejado de estar deprimido desde entonces, ¿no? Él le dirá a Elena Poniatowska en 1980, cito, yo me la vivo angustiado, yo soy un hombre muy solo entre los demás, con la única que platico es con mi soledad, vivo en la soledad, ya sé que todos los hombres están solos, pero yo más. Fin de cita, parece un poema de César Vallejo, ¿no? César Vallejo lo podríamos... Bien, concluyo diciendo que la oralidad, la plática, esa plática que puede ser o que es casi siempre con la soledad, la oralidad, la plática, me parece un cauce que enriquece sin duda la obra de los autores, el juego de voces y de murmullos que se hacen eco unos de otros y que aumentan las posibilidades de las lecturas y, desde luego, aumentan las posibilidades de la enseñanza de la literatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, estupendo. Aparte también te has ajustado al tiempo, pero bueno, para dejar luego tiempo a las preguntas, voy directamente a presentar a Mónica Orduña Labra, de la Universidad Complutense de Madrid, que presentará la ponencia El escritor y la docencia, distintos enfoques y distintos públicos, de Octavio Paz a Vargas Llosa. Mónica Orduña Labra es catedrática de enseñanza secundaria de lengua y literatura castellana, también donde da clases en un instituto de enseñanza secundaria de Madrid, donde también es jefa de departamento. Además, es doctora en literatura española por la Universidad Complutense de Madrid, donde realiza las licenciaturas de Filología Hispánica y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, donde cursó. También su trabajo docente, junto con el trabajo docente en secundaria, colabora con la Universidad Alfonso X el Sabio en el máster de formación del profesorado en la asignatura Procesos y Contextos Educativos. Sus investigaciones van desde el estudio de la obra cervantina, por ejemplo, su tesis fue un análisis de Don Quijote y la retórica, una lectura desde las argumentaciones del protagonista, y también ha realizado la edición de 4 novelas ejemplares con la editorial ACAB. También forma parte de un equipo editorial que ha elaborado múltiples materiales, bueno, todos los materiales de texto de lengua castellana y literatura de la ESO y bachillerato para la prestigiosa editorial McGraw-Hill. También está trabajando en estos momentos en la poesía actual de las últimas décadas, en un texto que pronto se publicará en la revista literaria. Mónica, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a Raquel Fernández que haya querido contar aquí conmigo, y a todos los ponentes. Estoy encantada de participar en este coloquio. Como bueno, me ha presentado José Rovira, pues mi contacto con la literatura es de pico y pala, es la docencia directa, el conocimiento del alumno, y esto me lleva a estos dos grandes maestros de la literatura que también se acercaron a las aulas desde distintas perspectivas, de ahí el título de mi charla, ¿no? En el caso de Octavio Paz voy a utilizar una pinza con las palabras de Isabel, que me han encantado. Felicidades, Isabel, que he cogido ahí y además me ha venido muy bien porque he desmontado una parte de lo que yo iba a contar, ¿no? Cuando te referías a la importancia de la oralidad, me acordaba de mi maestro, creo que el de todos, también el de nuestros autores Cervantes, ¿no? Que decía en las novelas ejemplares, lo que se sabe decir, lo que se sabe sentir, se sabe decir, decía en el amante liberal. Como todos sabemos, los textos cervantinos estaban pensados para ser leídos en voz alta, incluido el Quijote, de ahí la importancia de esa oralidad que luego vamos a encontrar, por supuesto, en la obra de Octavio Paz. De hecho, me ha recordado una cita que tengo aquí del Arco y la Lira, que como para todos es libro de cabecera, ¿no? Y dice, que además me sirve un poco para recoger también las palabras de Miguel Gallego, ¿no? Cuando se refería a Alfonso Reyes, dice Octavio Paz en el Arco y la Lira,
recogiendo a Alfonso Reyes. Dice: Alfonso Reyes señala con verdad que no se puede hablar en prosa sin tener plena conciencia de lo que se dice. Incluso puede agregarse que la prosa no se habla, se escribe. El lenguaje hablado está más cerca de la poesía que de la prosa, es menos reflexivo y más natural, de ahí que sea más fácil ser poeta sin saberlo que prosista. Entonces, bueno, hago aquí una pinza entre los tres, ¿no? Tenemos a Alfonso Reyes, tenemos la oralidad tan importante para Juan Rulfo, ¿no? Y luego pues tenemos las palabras de Octavio Paz. Voy a dividir mi charla, quiero ajustarme al tiempo para dejar un espacio para las intervenciones. Primero, cuál es la postura del docente en el aula, ¿no? Cuál es el contacto entre nuestro público, ¿no? ¿Quién es nuestro público? ¿A quién hablamos, ¿no? Por un lado, el punto de vista del propio ponente, vamos a decir ponente, no vamos a decir todavía ni docente ni profesor, ¿no? Y por otro lado, la perspectiva de las personas que nos están escuchando. Esto me recuerda también a otro de los grandes, Pedro Salinas, cuando se refería en sus cartas a su amada, amante, no, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Catherine, que le escuchaba en las conferencias que impartía en la residencia de estudiantes, y decía en una de las cartas, que es precioso aquello de mi inteligencia hecha persona, ¿no? Y se refería a ella, ¿no? Como ese público ideal que todos esperamos tener cuando nos ponemos a dar clase, ¿no? Ya que todos los que estamos aquí, además de nuestras investigaciones, nos hemos dedicado fundamentalmente a la docencia, y yo comparto con Piblia y también con Isabel el placer que me produce poder hablar de literatura con personitas, ¿no? Porque siempre hay alguien que se convierte en mi inteligencia hecha persona. Bien, pues en esta primera parte me gustaría diferenciar entre el punto de vista del docente que tiene en cuenta a ese público, ¿no? Y cuando tenemos en cuenta ese público, hay una pregunta que es la que yo les digo a mis alumnos, fundamentalmente a los que quieren ser profesores en sus distintos niveles, que uno tiene que hacerse, ¿no? ¿Qué necesitan aprender mis alumnos? ¿Quién es mi público, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que contarles? ¿Qué es lo que yo puedo contarles? ¿Qué es lo que esperan ellos de mis clases? Esta pregunta probablemente, retomo también una cita que ha hecho Miguel Gallego de las clases que impartía Nabokov, que siempre lo pronuncio fatal, me lleva a sus lecciones cervantinas, ¿no? Probablemente Nabokov en esas lecciones cervantinas a lo mejor no tuvo en cuenta a su público, no lo sé, desde luego no tuvo en cuenta la materia con la que estaba trabajando, ¿no? De ahí quizá esa distancia un tanto displicente con la que trató la obra de Cervantes, que luego fue muy criticada por algunos lectores, yo misma lo hice, criticada, simplemente, bueno, pues era lo que había en ese momento y la perspectiva que había en ese momento. En este caso, en el caso de Nabokov, su punto de vista no era el de un autor consagrado que imparte unas clases en una universidad norteamericana y que es su nombre el que le da ese prestigio y que le impone de ese papel que puede hacer a sus oidores, en este caso a sus alumnos, tener en cuenta sus apreciaciones sobre, en este caso, la obra de Cervantes, sino, bueno, pues un profesor especializado fundamentalmente en literatura europea y en la literatura rusa, que le toca, porque así se lo encarga la persona a la que está sustituyendo, explicar la obra de Cervantes. Quiero hacer esta apreciación porque esto no nos va a pasar con los otros dos escritores a los que yo me voy a dedicar, a los que voy a citar en la medida de mis posibilidades y del tiempo del que disponemos, que son Octavio Paz y Vargas Llosa. Tanto Octavio Paz como Vargas Llosa, en sus funciones como docentes, conferenciantes, mentores, que ahora lo vamos a contar, su punto de vista respecto a las obras que trabajaban, a su propia obra o a las obras que estaban explicando, siempre era, creo que estaréis todos conmigo, desde la admiración y desde el respeto que se tenía por aquello que estaban trabajando. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque estamos sujetos a unos planes de estudio, lo decían también esta mañana hablando de la filosofía, a nosotros nos pasa con la literatura, en los que a veces nos vemos constreñidos, ¿no?, por la necesidad de explicar unos textos que a veces no se acomodan a nuestras características o a nuestros entusiasmos, y desde luego a veces tampoco se acomodan a las expectativas de las personitas que tenemos enfrente. Bien, dicho esto, me gustaría establecer la diferencia y vuelvo a la pregunta esta de qué necesitan aprender
nuestros oidores, estudiantes o lo que sea, quién soy yo para poder contárselo, en la diferencia que tenemos entre el docente, el ponente, el escritor y el mentor. En el caso de Octavio Paz y de Vargas Llosa, quizá encaja más su postura en su última etapa en el ponente, ¿no?, y el escritor, desde luego, que en la de el docente. Pero esa función de docente les vino sobrevenida, a veces a lo mejor sin que ellos fueran realmente conscientes de lo que estaban haciendo, ¿no? Y ahí está el maravilloso papel de la docencia, ¿no? Ese hilo de comunicación que permite establecer un nexo de unión, ¿no?, una confraternidad entre todos los que compartimos un aula, en este momento pues un aula virtual, como llevamos haciendo desde los inicios de la pandemia, no sé si para pues nuestro bien o para nuestro mal. Y ahí está también la importancia de esa voz que nos ata a la palabra, al texto escrito y a esa comunicación que se plantea cuando uno compone un texto con la necesidad de que nuestra voz pase a ser las voces de los otros, ¿no? Como nos decía Isabel con las maravillosas conferencias de todos estos autores. En el caso del mentor, ¿no?, de ese bate, ¿no?, ese sabio que nos guía en el camino del conocimiento, pues ahí tenemos prácticamente a todos los grandes de la historia de la literatura, nuestra lengua, que hemos de señalar, y es así, y estaremos todos también de acuerdo, que ahí los autores del otro lado del Atlántico pues tienen infinitamente más voces que decir que la nuestra, que siempre en este caso va a tener que ser una perspectiva periférica y desde luego en ningún caso puede ser imperialista, ¿no? La palabra la tomaron ellos y esa es su patria o es su lengua, como decía Carlos Fuentes, ¿no?, creo que era en El espejo infinito, no me acuerdo, en el estudio ese que tiene sobre México, que ahora no me va a salir el título, me voy a acordar. El espejo enterrado. Efectivamente, muchas gracias Isabel, efectivamente, en El espejo enterrado, cuando hablaba de aquello tan bonito de la Malinche, ¿no?, nos contaba toda esa historia, ¿no?, la importancia de la palabra escrita. Bueno, pues el contacto de Octavio Paz con las aulas empezó muy pronto, nada, prácticamente era un bebé, ¿no?, se acababa de iniciar en la literatura, lo cuenta él además muy bien en un libro precioso, bueno, en una serie de conferencias que luego se publicaron, ¿no?, en este itinerario poético de unas conferencias que dio en el Colegio Nacional de México, allá por 1975, que se editaron de manera preciosa en la editorial Atalanta, y dice... En concreto, esos primeros contactos con la docencia lo hizo, bueno, pues un poco siguiendo el testigo, ¿no?, de la institución libre de enseñanza, ¿no?, de las misiones pedagógicas de nuestra maltratada república, ¿no?, bajo el gobierno de Cárdenas, ¿no?, se hizo a cabo también una labor interesante en la docencia. Entonces dice, yo me fui a Yucatán a fundar una escuela para hijos de obreros y campesinos. Estamos en la época de Cárdenas, dice, estoy leyendo a Octavio Paz, dice, mi radicalismo como estudiante, luego va siguiendo, ¿no? Bueno, esta cita, ¿no?, esta referencia a esas primeras clases que imparte, ¿no?, para los niños de los obreros en la península de Yucatán, que le hace separarse de Elena Garro, que entonces eran novios con unas perspectivas de futuro maravillosas que luego se vieron cumplidas de aquella manera y les llevó a esa relación tormentosa de todos conocida, ¿no? Es interesante porque ahí Octavio Paz toma conciencia con la necesidad de la formación, ¿no?, con el papel del intelectual, que posteriormente, aunque él se va a alejar, sí va a trabajar en la enseñanza, lo hace también en Estados Unidos por dinero, ¿no? De hecho, imparte clase como maestro en una escuela de adultos allá por en una escuela de idiomas, perdón, allá por los primeros años de la década de los 40. También impartirá clases en distintas universidades a lo largo de todo su recorrido, en Austin, en la Universidad de Harvard, por supuesto en la Universidad de Cambridge, etc. También vino a las conferencias que dio asiduamente en Europa, en las distintas universidades europeas, pero este primer contacto con la docencia me resulta especialmente interesante porque lo que él tiene ahí no es un público de eruditos que acuden a él para escuchar al gran maestro de las letras mexicanas o un grupo de intelectuales o de futuros escritores que quieren saber cuáles son los entresijos de la creación
poética, que es lo que vamos a encontrarnos, por cierto, en estas conferencias reunidas ahí en este libro, en Itinerario, como también la reúne en otro siguiente volumen, también destinado a donde recoge, conferencias como es la otra voz, ¿no? Poesía y fin de siglo. Estos niños son niños que necesitan ser nutridos de palabras, ¿no? Esas palabras que precisamos para poder ejercer con plena conciencia nuestra libertad, ¿no? Y para ser esa clase que pueda llevar, en este caso, a México a un futuro más halagüeño, ¿no? Y lo va a recordar a lo largo de su carrera como intelectual, porque en ese momento él siente el entusiasmo de la izquierda, ¿no? De esa izquierda de la que luego, como decían también esta mañana, se va a sentir apartado, y probablemente lo recuerde, ¿no? con aquellas revoluciones de los estudiantes en los años 60 que le enfrentaron de manera casi, no sé si decir brutal, con su exmujer Elena Garro, ¿no? Por un punto de vista totalmente distinto, y desde luego lo recuerda cuando en París conoce a otro de los que van a ser para él uno de los mentores, o así señala él en sus textos, como es Albert Camus, ¿no? Escritor pues, que tiene un sentido de la política, de la escritura y de la decencia que a veces le hace ser incómodo para los suyos y desde luego también para los ajenos, ¿no? Entonces esa manera de estar en otro sitio, ¿no? Quizá les sirve de excusa para entender qué es la palabra, ¿no? Que es el texto poético, aquel en el que él tiene que resguardarse, ¿no? Por eso, en otras conferencias que va a impartir, va a afirmar la necesidad de que la literatura se mantenga, claro, evidentemente la literatura no puede estar al margen de la historia, él no lo hace, de hecho tiene Octavio Paz, son fundamentales sus textos sobre la historia de México que probablemente le aparten también de lo que es la política imperante en ese momento, pero sí que es verdad que le van a acercar fundamentalmente a lo que es la literatura, que es lo que a nosotros aquí pues nos interesa, ¿no? Por eso en su seminario sobre literatura, en las clases que le imparte, se va a centrar en lo que él mejor hace, que es la poesía, ¿no? Que es la construcción de la poesía desde sus estudios sobre la poesía. Lo tenemos en El Arco y la Lira, lo tenemos en Los Hijos del Limo, lo tenemos en Itinerarios, en fin, prácticamente toda su obra ensayística, también por supuesto en Sor Juana Inés de la Cruz, Las trampas de la fe, se va a centrar en la creación como ese rincón que le va a mantener solo y a solas con esa soledad que necesita para la construcción de la poesía, ¿no? Pero también además va a despotricar un tanto, ¿no? De lo que es la docencia propiamente dicha, ¿no? Hay textos, no recuerdo ahora no tengo aquí los papeles, no me voy a poner a buscarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un momento en el que él cuestiona de alguna manera la docencia, no me acuerdo si le estaba aconsejando a alguien, creo que lo he leído en alguna de las epístolas que tiene por ahí, ¿no? Y dice que, bueno, pues que la poesía tiene que hacerse, que es una labor intelectual, ¿no? Y que además de señalar que el intelectual debe centrarse en lo que es la palabra escrita y que la literatura, pues al fin y al cabo, pues nos permite conectar con lo mejor que hay en nosotros mismos y con lo mejor que nos une a esa humanidad, pero poco más, ¿no? Que quizá estaba en las últimas décadas o en los últimos momentos de sus publicaciones desencantado, ¿no? de esa conexión entre la literatura y la acción política, ¿no? Porque eso lo vemos también en las publicaciones, ¿no? Que es fundamental para entender la obra de Octavio Paz, pues tanto en Plural como envuelta en esas revistas que fueron tan importantes para él y en las que él pues decide mantenerse un poco no al margen de la acción política, puesto que él sí que tuvo siempre muy claro quiénes eran los suyos y dónde estaba su lugar, pero sí de manifestarlo en sus conferencias, ¿no? Eso explica, por cierto, que quizá en Itinerario, que es uno de mis textos, de mis libros favoritos dentro de la docencia de Octavio Paz, me resulta especialmente interesante cómo destripa los textos, ¿no? Y cómo, volviendo al comienzo de mi intervención, cómo tenemos al docente, al ponente, al mentor y al maestro,
que nos enseña cuál es la construcción de la palabra, por qué quito esta palabra, por qué selecciono esta, de dónde viene, ¿no? Y al contacto entre la creación del autor y de dónde viene esa creación, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Libertad bajo palabra, donde reúne prácticamente toda su obra poética, vamos viendo, podríamos seguir el hilo de la vida de Octavio Paz para ir viendo cómo los grandes temas de su existencia, pues es el erotismo, México como territorio, ¿no? Y como esa tierra baldía de la que nombrabais, ¿no? Y que a él le fue tan importante en la lectura, claro, de Eliot, ¿no? El tema de la vigilia, el tema del desamparo, ¿no? Que eso remite también un poco a su compatriota, ¿no? A Juan Rulfo, el tema de la identidad personal, de las distintas identidades, ¿no? El tema de la religión y de las distintas religiones, ¿no? Que conoció por su vida como diplomático, tanto en la India como en Japón, etcétera, etcétera. Y luego el habla, ¿no? La importancia del habla, de la palabra precisa, ¿no? Que le lleva al haiku, ¿no? a la construcción, ¿no? de la esencia de ese texto, ¿no? Esa metáfora constreñida, ¿no? Esencial, ¿no? que para la que es tan importante sus conocimientos de la poesía oriental. Y luego el tema de la libertad, ¿no? Esa libertad bajo palabra que no puede ser plena si nosotros no tenemos ese conocimiento. Entonces, el desencanto, la tristeza o la implicación política de ese Octavio Paz niño, ¿no? Jovencísimo de 23 años, frente a estas criaturas, ¿no? Despojados del todo, despojados de las palabras, ¿no? Y de las imágenes, va a ser muy importante para construirle como un intelectual pues que a mí me merece tanto la pena. Y si ya pasamos al otro, porque no me quiero entretener mucho y ya son y 41 y quiero dejarle un espacio a Vargas Llosa, pues Vargas Llosa, su camino es totalmente distinto, ¿no? Es verdad que él, en este caso vamos a un intelectual peruano, también imparte clases en distintas universidades, lo hace de una manera mucho más formal, mucho más académica, ¿no? Si Paz es un intelectual que ejerce su palabra, su voz, su tino y la selección de sus temas desde un punto de vista mucho más libre, ¿no? En el caso de Vargas Llosa, pues tenemos a un docente, vamos a decirlo así. Vargas Llosa era un docente, ¿no? O es un docente, y así lo ponen de manifiesto los textos en los que se retoman el contenido de las charlas, de sus conferencias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, quien tuvo la fortuna de estar en sus clases, como Jaime Perales Contreras, cuenta en una entrevista cómo en las clases a las que acudió que tuvo la suerte de acudir de Octavio Paz, de Vargas Llosa, creo que era en la universidad ya no me acuerdo si era me parece que era en Georgetown, sí, era en Georgetown, que impartía unas clases en el seminario de estudios hispanoamericanos, pues se dedicaba a desmenuzar pues, la obra de Joyce o los grandes que a él le habían formado como escritor. Y lo hacía pues con como un profesor absolutamente riguroso, ¿no? En la selección de los textos, los criterios de evaluación, la importancia en las intervenciones de los miembros de la clase. Bueno, en estos momentos no estamos cuando él ya era un escritor absolutamente reconocido, pues bueno, había como una especie de selección de quienes quienes tenían que estar entre ese público, ¿no? Claro, ya había ganado muchísimos premios, ya sabemos que Vargas Llosa lo ha ganado todo, ¿no? Y claro, la necesidad o las ganas de ir a escuchar al autor, ¿no? Pues llevaba a lo mejor a personas totalmente ajenas al mundo de la literatura a querer estar ahí en esas clases, ¿no? Incluido pues nuestro actual rey, ¿no? Que tuvo la suerte también de estar en alguna de las charlas de Vargas Llosa. En fin, era en Princeton, me parece, o no me acuerdo si era en Princeton, en alguna de estas. Bueno, el caso es que sus clases duraban 3 horas y media, eran clases teóricas, pues desmenuzar a la obra de Borges o la que en ese momento le tocara. Y él además, Vargas Llosa señala en una de las partes, de La verdad de las mentiras, dice básicamente soy un escritor, no soy un profesor, lo que sí es un profesional de la palabra y un profesional
como lo es de la escritura, pues era un profesional de la palabra y un profesional de la literatura y probablemente un magnífico docente. Dice, me gusta enseñar, dice Vargas Llosa, dice, me gusta enseñar por la cercanía con los estudiantes. Esto nos recuerda a lo que nos decía antes Isabel Jiménez, dice Vargas Llosa, me gusta enseñar por la cercanía con los estudiantes y también por tener la suerte de hablar con ellos de buena literatura. Y eso de la buena literatura es lo que a mí me permite coger el hilo para retomar a Vargas Llosa. Bien, es la buena literatura la que nos construye como buenos lectores y en algunos la que les lleva a ser buenos escritores. De hecho, si nosotros nos cogemos la lista de obras seleccionadas por Vargas Llosa en este libro de La verdad y las mentiras, pues tenemos un recorrido maravilloso por la historia de la literatura universal, porque prácticamente nos encontramos a muchos de los grandes, ¿no? Me gusta también que utilizar en sus clases, como nos dice el profesor Perales Contreras, su tesis doctoral sobre la obra de García Márquez, ¿no? Historia de un deicidio, y también la orgía, y lo combinara con la orgía perpetua, ¿no? La obra sobre el estudio sobre Madame Bovary, y eso le permitiera coger del hilo, ¿no? De la literatura de ese personaje, de Madame Bovary como personaje cervantino, ¿no? Personaje quijotesco. En las clases, Vargas Llosa, parece ser, se dedicaba a desmenuzar esos textos, ¿no? Partía de una serie de preguntas, ¿no? Así como una clase socrática, ¿no? En la que por medio de la mayéutica vamos a sacar qué es lo que llevamos dentro y cómo podríamos contestar a esas preguntas. Y a partir de ese contenido, de esas charlas, pues los alumnos tenían que realizar pues una serie de papers, ¿no? Como les decía también en la conferencia anterior. Bueno, pues estas clases en las que al final nos dedicamos a escribir, a recoger, a retomar, etcétera, etcétera, y acercar a nuestros textos elegidos a ese público que tenemos ahí enfrente. Es importante también que tengamos en cuenta que en esta jerarquía de papeles que se producen en el acto de comunicación que hay en el aula, ¿no? Los papeles a veces se ven constreñidos, ¿no? por la recepción del texto y también por la figura que tenemos enfrente. Si decía al comienzo que cuando Nabokov impartía, o Nabokov, como se acentúe, perdonad que no sé, nunca sé cómo decirlo bien, impartía esas clases sobre Cervantes, pues ahí había una distancia de la obra que uno tenía que explicar, que probablemente a Nabokov ni le interesaba y lo había leído de aquella manera y no sabemos ni cómo, no de todos los peros que le ponía al texto, y probablemente pues a las criaturas que tenía enfrente pues tampoco les importara mucho la obra cervantina porque les pillaban muy lejos y estábamos en el contexto de los años 50 donde pues Cervantes tampoco había llegado a colmar todas las expectativas de los departamentos de literatura española y cervantinos, ¿no? de las universidades norteamericanas. En cambio, en el caso de Vargas Llosa y de Octavio Paz, pues las obras seleccionadas sí respondían a las expectativas del ponente y el papel del ponente respondía a las expectativas de los docentes que tenía enfrente, ¿no? Y estoy segura pues, que abrieron muchas vías interesantes de lectura y consiguieron iluminar muchas voces, ¿no? con ese destripe de textos, ¿no? de ambos autores. Creo que ha sido Miguel Gallego, ¿no? el que ha señalado antes, no sé si era Miguel o Isabel, porque lo ha apuntado y ya no me acuerdo quién de los dos lo ha señalado, que bueno, pues que cuando damos clase, cuando nos enfrentamos a la literatura, la visión, ¿no? la cercanía con el autor y con la voz, ¿no? me parece entonces era Isabel, sí, hace que el texto adquiera un significado extraordinario, ¿no? Y ese significado extraordinario es el que nos encontramos con estos dos, ¿no? Oyendo, ¿verdad, Isabela? Las conferencias de Vargas Llosa, la palabra de Vargas Llosa, la manera en la que Vargas Llosa nos cuenta los textos ganan en calidad literaria, si es que pueden ganar en calidad literaria las obras de los grandes. Y a mí me ha pasado que volviendo para preparar esta pequeña charla a los textos de Octavio Paz, ¿no? y a ese itinerario poético, los poemas de Octavio Paz han adquirido un pulso otra vez también extraordinario. Como ya creo que nos queda muy poquito, para terminar simplemente me gustaría leeros, ¿no? cómo explica él, ¿no?
pues brevemente, ¿no? Pues nada, podríamos coger el libro por cualquier rincón y en cualquier rincón podemos encontrar una imagen que nos ilumina y que le sirvió a él para iluminar a las cabecitas de sus ponentes, ¿no? Dice, por ejemplo, a ver, me voy a poner las gafas porque si no, a duras penas voy a conseguir leer esto, ¿no? A ver, ¿dónde tenía yo marcada el comienzo de cómo va diseccionando sus textos? Dice, por ejemplo, dice, es un poema nómada, da igual el poema que sea, dice, es un poema nómada, un abismo del espacio y del tiempo, pero el eje del poema es una vieja metáfora que aparece en el mito azteca y que también aparece entre los griegos. La unión del agua y del fuego es el eje del poema y quizá también de una parte de mi poesía. Y luego ya empieza contando, leyendo su texto. El presente es perpetuo. Los montes son de hueso y son de nieve. Están aquí desde el principio. El viento acaba de nacer, sin edad, como la luz y como el polvo. Y él sigue con su lectura del texto. Esto es Octavio Paz. Y ahora os leo otro trocito muy pequeñito, de Vargas Llosa, de su libro La verdad de las mentiras, y lo mismo, ¿no? Podríamos empezar por cualquiera, como habéis citado a Faulkner, pues vamos a irnos a William Faulkner, ¿no? Y su análisis de Santuario. Nada, solo el primer párrafo. Según su propio testimonio, Faulkner escribió la primera versión de Santuario en 3 semanas, 1929, inmediatamente después del Sonido y la Furia. La idea del libro, explicó en el prólogo a la segunda edición de la novela, le pareció siempre barata, pues la concibió con el único propósito de ganar dinero. Entonces, ¿qué hace Vargas Llosa? Vargas Llosa nos vende el texto. Y una vez que ha creado el espacio, ¿no? Que nos ha creado la ilusión, ¿no? Que ha conseguido emocionarnos, ¿no? ¿Qué pasa con ese texto barato? Empieza la disección del texto y la maravilla del texto de Faulkner. Bueno, yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias y ya, que seamos todos lo mejor en nuestras clases. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Miguel, Isabel, Mónica, por también haberos ajustado al tiempo. Si os parece, bueno, antes de nada animamos a hacer unas preguntas. Tenemos que esperar, aunque yo ya he puesto el aviso en el YouTube, pero como hay un retraso, pueden pasar 1 o 2 minutos entre que nos manden alguna de las preguntas. Tenemos 10 minutos. Sí que deciros brevemente que agradecimientos desde China, nos dicen interesantísimo coloquio y fantásticos ponentes. Saludos de un profesor de literatura desde China. También nos queda constancia que ha habido gente conectada desde Italia, como comentaba antes la profesora Ruiz Bañuls. Desde México también tenemos constancia. Analía Gerbaudo, que va a participar esta tarde, también estaba conectada antes. Y también no solamente transmitiros mi felicitación, sino también de otro profesor de literatura hispanoamericana de Alicante que también os ha estado escuchando. Y bueno, voy a revisar un momento si hay alguna pregunta. Y si no, Raquel, si tienes algún comentario, alguna cuestión, y pues, si no, sí, puedes presentándolas ya. Gracias, José. Bueno, no quiero ocupar mucho tiempo por si alguien manda alguna pregunta. Yo no tengo ninguna pregunta, pero por alusiones, pues quería daros las gracias a los tres por esta mesa y porque, bueno, un poco, como sabéis, Ricardo Piglia en las clases sobre Borges, pues dice que Piglia lo que escribe en 10 páginas, otro escritor pues necesita hacer un mamotreto de 100, ¿no? Y que bueno, en ese sentido, que él también es un poco ese tipo de escritor porque hace novelas muy largas pues para disimular un poco, ¿no? Y yo, utilizando esa imagen, pues lo mismo, ¿no? He invitado a mis maestros, aquí tengo a 2 de ellos, me falta uno que es José Manuel de Amo, invito a mis maestros para disimular un poco, ¿no? mi propia mediocridad. Y como sé que están ellos aquí, sé que la mesa es de calidad y que ha salido muy bien. Y también quería agradecer a Mónica, que no la conocía personalmente, pero yo sabía que ella había trabajado clases de escritora y me interesé mucho por su trabajo. Ella no había trabajado, o en un principio ella iba a trabajar otros escritores, pero cuando se cerró el tema del coloquio América Latina, ella le puso muchísimo interés y ha trabajado muchísimo y quiero felicitarla por el trabajo pues, tan sobresaliente que nos ha expuesto hoy. Mi enhorabuena a los tres, bueno, por supuesto a mis maestros, como no, y muchísimas gracias y que es un placer.
Y nada, y con respecto a los temas, pues creo que se han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Estos días se ha hablado de la figura del escritor como profesor, pero creo que por cuestiones del azar, en cambio, esta mesa no era la figura central, no era el docente, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan Villoro sí es cierto que da conferencias, pero lo explicó muy bien ayer a Nick Louis en su conferencia inaugural. El concepto de clase va unido al concepto de continuidad de esas clases. La conferencia se queda aparte, ¿no? Y el caso de Alfonso Reyes, que era, como bien ha explicado Miguel, más que un profesor, un dinamizador de actividades culturales. En cierto modo, todos los escritores por los que nos habéis paseado son dinamizadores de actividades culturales en ese sentido, ¿no? No son profesores en sentido estricto, excepto el caso, como señalaba Mónica, de Vargas Llosa. Eso me parece importante porque quiere decir que hay otros límites también que se pueden explorar, ¿no? Este espacio también se puede explorar y sería muy interesante y necesario. Y luego otro tema que se ha señalado que me ha parecido fundamental es el tema de la voz, ¿no? Hay un texto de Borges que a mí me gusta mucho, que es el culto de los libros o culto a los libros, donde precisamente habla Borges de cómo en algún momento se instaló el predominio de la pluma sobre la voz, y en cambio lo que hacen estos escritores es recuperar justamente eso, ¿no? La voz y también la corporeidad, ¿no? La posición del cuerpo, y que hay algo ahí que si quitamos la voz y si quitamos el cuerpo, hay algo que ya no se puede transmitir, ¿no? Que se pierde, ¿no? Porque las lecturas tienen que ser presentes y bueno, y eso, ¿no? Y hacer circular esos modos de leer a través de la presencia del escritor, ya sea en el aula o en otros espacios de mediación. Me parece fundamental. Y ya está. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. yo brevemente, si queréis vosotros comentar y si no, yo alguna idea. Bueno, podríamos estar, yo en este sentido, como es la hora que es, ahora lo que tocaría es irnos a comer juntos los ponentes y entonces seguir comentando estas cuestiones. Esperemos cuando vayamos a Almería, porque sabéis que los de Alicante con Raquel, con José Manuel vamos habitualmente, o cuando vengáis a Alicante, o también si vamos a Madrid, tenemos esa comida pendiente, las siguientes personas. Bueno, Analía Gerbaudo manda también saludos, pero como la vamos a ver esta tarde, dice que no quiere hacer preguntas, pero seguramente ella es de Argentina, también estaría en esa comida, porque aparte tendríamos que ajustar el tiempo para que ella poder empezar a las 4 puntual. Yo simplemente felicitaros, ya he comentado antes, Miguel, que cuando leía tu currículum lo de la Federico II me ha hecho mucha ilusión, al igual que cuando ibas a trabajar Alfonso Reyes, porque yo hace mucho tiempo, pues una de mis primeras investigaciones, bueno, lo que se llamaba en aquella época Aldea, era sobre la colección Navigatino e Viaggi de Giovanni Battista Rebusio y la influencia en Visón de Anáhuac, que no es un texto tampoco educativo, pero como has dicho, como has comentado, Alfonso Reyes comentaba tantísimas cosas que me parece importante. Y también, pues, destacar no solamente los textos que has comentado, la cartilla moral, pero sí que me ha sorprendido, pues, todas estas cosas que hace Obrador, pero tampoco comentaremos nada, es que esto todo se queda grabado. Igual que se queda grabado como esos vídeos que hemos dicho, Isabel, ayer también comentábamos, yo muchas veces, no es por quitarnos trabajo, pero es que cuando tienes que explicar a Borges o tienes que explicar a Cortázar o cualquiera de los vídeos que tenemos las estupendas entrevistas de Joaquín Soler Serrano, pues lo primero sería poner el vídeo, lo que pasa es que claro, eso puede ser pues un material complementario, pero yo muchas veces yo digo, no, mira, es que ¿para qué voy a estar yo hablando aquí si lo que os puedo poner es el vídeo, ¿no? Y esos modelos de oradores, es decir, como tú bien has comentado, que en este sentido también es el docente, que muchas veces el escritor no lo tiene por qué ser, es decir, el escritor luego encontramos ejemplos, lo hemos comentado lo de Paz, ¿no? Es decir, que luego no tenía, bueno, podía ser orador, pero no era lo que nos podíamos esperar. Y así para finalizar, profesora Orduña, si esta mañana iba, que no iba a preguntar sobre la polémica de la filosofía, tampoco lo haré sobre la literatura, porque por desgracia seguro que leíste el texto que hace unas semanas, ese texto polémico que sale que nos empeñamos en seguir enseñando los clásicos, por desgracia, es un texto que sigue siendo recurrente y cada 2 o 3 años sigue apareciendo qué mal lo hacemos, es decir, desde la universidad, desde la docencia, pero lo que sí que has demostrado es la vigencia de los clásicos hispanoamericanos, tanto con Paz y con Vargas, pero sobre todo la pasión que podríamos decir que muchas cosas surgen de Cervantes y has transmitido ese interés, esa pasión. Así que, por mi parte, enhorabuena a los tres y son las 13:59, así que yo creo que si Raquel no quiere comentar nada, tenemos 2 horas para...
vamos a comer y nos conectamos dentro de 2 horas a todo el público. Muchísimas gracias por atendernos y seguimos esta tarde.